Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos a Paradigma Radio y a este estudio Félix Ortega. Y como hace 2 semanas, está aquí conmigo Daniel Caparrós y desde Talavera de la Reina, Antonio Murillo. Muy buenas tardes a los dos. Pues buenas tardes, otra vez estoy aquí, por suerte. Buenas tardes a todo el mundo. Aquí seguimos en las tierras castellanas. En las tierras Allende de Peñaperro. Y además, en la tarde de hoy tenemos un invitado especial que Dani, pues, ¿de quién se trata? Pues se trata de un antiguo compañero mío del máster que conocí cuando estuve haciendo el máster de arqueología. Su nombre es Alejandro León Cristóbal. Él es graduado en Geografía e Historia por la Universidad de La Rioja. Así que tenemos un invitado que esta vez no es andaluz. Bueno, aquí está. Bueno, en el caso de Luis tampoco es verdad, tampoco es andaluz, es extremeño. Así que pues, traemos gente de todos los rincones de nuestro maravilloso país. Él, pues bueno, como digo, tiene también el máster en arqueología por la Universidad de Granada y Sevilla, que es donde yo lo conocí. Y bueno, ha dado clases en la Universidad de La Rioja y tiene varias publicaciones, como por ejemplo Aproximación al comportamiento funerario del Mesolítico y del Neolítico en la península ibérica, el cuidado de los comportamientos sociales humanos durante la prehistoria. Ha publicado en diversas revistas importantes de arqueología como Menga, la revista de Prehistoria de Andalucía o los cuadernos de arqueología de la Universidad de Navarra. Y también ha publicado un libro llamado El poblamiento del género Homo en Andalucía y Gibraltar, los restos óseos humanos desde el Homo SP, que ahora, eso se lo pregunté yo el otro día, ahora si quiero hablamos de eso para aclararlo, hasta el Homo neandertalense. Y bueno, ¿de qué hablan estas publicaciones y de qué se va a hablar hoy en el programa? Básicamente, en resumen, él estudia el género Homo en la prehistoria, temas de evolución, enfermedades, patologías, dieta, comportamientos, cuidados, relaciones sociales. También estudia el tema de los dientes, estudia óseos, que todo eso no habla mucho de todo este tema, sobre todo de las patologías y demás. Y bueno, la línea principal que a tratar en este programa son, como digo, la enfermedad infecciosa en la prehistoria, a coalición, pues, de como él me relacionó, ¿no?, con el tema que hemos estado viviendo y actualmente con la pandemia, pues lo quiso relacionar de esta forma. Que esto no es algo nuevo para la humanidad y eso es lo que él viene a contarnos. Y bueno, parásitos, bacterias, enfermedades actuales que tienen un origen muy antiguo que siempre han estado con nosotros. Así que a ver qué nos cuenta Alejandro, y si quieres ya te dejo, que he leído aquí un poco la Biblia. Pues buenas tardes, Alejandro. Es un placer poder compartir contigo este ratito. Buenas tardes. Maravillosas palabras las que siempre me dedica Daniel, un compañero, desde luego, como ha indicado, de la Universidad de Granada, más que compañero, amigo, y bueno, que tuvimos muy buenos ratos allí, disfrutamos de muchas clases y sobre todo, bueno, compartimos algunas asignaturas, entre ellas prehistoria, y yo creo que eso es lo que, hoy venimos, ¿no?, un poquito a contar, y yo creo que eso puede quedar bastante chulo hoy, ¿no? Sí, la verdad que teníamos ganas, ¿no?, de hacer un programa de prehistoria, y cuando se nos presentó la oportunidad en concreto de la temática que vamos a tocar hoy, nos pareció bastante interesante, pues por lo que ha comentado también un poco Dani, que podíamos relacionarlo de alguna manera con lo que hemos vivido en los 2 años anteriores. Y todavía seguimos viviendo, desgraciadamente, claro. Antes de ello, antes de comenzar con el programa de hoy, sí que nos gustaría hacer un alegato, ¿no?, rotundo, en contra de la guerra que se viene produciendo desde esta semana con la invasión rusa del territorio ucraniano. Y bueno, no sé si queréis comentar algo aparte de esto, más allá de lo que ya he comentado, ¿no?, que se trata simplemente de decir claro y alto que estamos en contra de la guerra, porque al final quien paga, pues son los de siempre, son la gente de a pie, la población civil, las meras marionetas, ¿no?, que van a dejar de hacer su vida por intereses que a ellos ni les tocan, ni les va ni les viene. Sí, importante también señalar eso, Rafa, que
que parece que empezó hace 2 días la guerra y lleva en Ucrania de conflicto más de 8 años por todo el tema del Maidán y bueno, y el exterminio étnico que llevan haciendo esta gente que ganó las elecciones por las revoluciones estas que intentaron meter en la OTAN y demás, pero bueno, que siempre es lo mismo y aunque todo el mundo quiera asemejar a Putin con Hitler, esto no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, se parece bastante más a la primera. Y es como lo que decían los comunistas de por aquel entonces, Rosa Luxemburgo, Lenin y toda esta gente, que siempre en aquella época tenían mucha razón, cuando decían que al final los que se estaban pegando eran los hijos de los trabajadores y los que estaban enfrentados son los que estaban bebiendo el vino tranquilamente y los que se estaban llevando todo el beneficio de aquella guerra. Así que esta ojalá no se produzca porque parece que la OTAN va a abandonar Ucrania, como hace con todos sus amiguitos de momento. Pero si se produjese, tiene pinta de que sería otra más de lo mismo. Así que siempre, en ese caso, nunca es necesaria la guerra, nunca. Totalmente. O sea, estoy de acuerdo con ustedes dos, así que no hace falta decir mucho más. Una guerra basada en unos intereses nacionalistas y imperialistas que la gente intenta buscar culpables en un lado y en otro y la realidad es que hay que buscar a las víctimas en todo caso. Efectivamente. Y bueno, es realmente lo importante y quienes van a pagar el pato. Estados Unidos ha estado calentando el ambiente y alentando la guerra y una vez ha llegado ha abandonado Ucrania y bueno, y Ucrania llevaba haciendo lo suyo en el Donbass todo este tiempo, como ha dicho Antonio, así que son muchos, es más complejo de lo que parece, así que tampoco hay que dejarse llevar por lo que digan las televisiones, ciertas televisiones y tal, porque incluso ponen imágenes que se inventan, así que hay que tener cuidado con la información también. Pues eso, queríamos dejar claro nuestro posicionamiento, que no podía ser otro, creemos que no podía ser otro. Y nada, vamos a empezar con el tema de hoy, que ya Dani ha hecho un poquito de introducción, pero vamos a hablar un poquito más claro, ¿no? sobre qué vamos a tratar. Pues sí, o sea, Alejandro, eres libre de empezar por donde quieras. Ya he estado comentando contigo que a lo largo de la exposición pues iremos diciendo, oye, pues tenemos duda en esto, ¿qué nos parece tal? Así que te dejo empezar por donde gustes. Bueno, yo también, en primer lugar, quería decir que bueno, que es un placer, ¿no? Estar aquí con vosotros y conoceros al fin, que desde luego me declaro también fan de vuestros podcasts, que he estado escuchando incluso un poco antes, ¿no? de que Dani y yo habláramos sobre esto y bueno, y la verdad que estáis haciendo un trabajo que a mi parecer me parece que es una maravilla, ¿no? Que por lo menos... Pues muchas gracias. Gracias, hombre. Ya dejáis las cosas muy luego claras. Te paso los 5 euros, Alejandro, no pasa nada. Gracias. Y bueno, y un poco añadir a lo que habéis comentado, ¿no? Esta declaración acerca de lo que está pasando con Rusia, ¿no? Y Ucrania. Tengo un compañero, bueno, un colega que es ruso y bueno, comentando un poco la situación con él, decía esto, ¿no? Que decía que de alguna forma se encuentra también la sociedad rusa un poco acallada, ¿no? Por esto que está sucediendo, un poco pues por toda esa política de no manifestaciones, de no decir nada, ¿no? Pero que en el fondo hay mucha gente que no, desde luego la gran mayoría, ¿no? De población rusa que no quiere la guerra, ¿no? Que no está buscando el confrontamiento, no está buscando el conflicto con los ucranianos y que de alguna forma, bueno, pues también se niegan, ¿no? También a secundar lo que de alguna forma parece que viene de los estamentos más altos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, al final siempre lo que habéis comentado, ¿no? Siempre hacen la guerra a los de abajo y los de arriba son los que toman las decisiones, ¿no? Es importante también conocer esa parte, que no es cierto, está habiendo manifestaciones y no se están reconociendo mucho aquí. Sí, tendemos un poco a reconocer a la sociedad rusa como una masa homogénea. Que todos quieren la guerra. Que todos van de la mano con Putin, ¿no? Sí. Y nada más lejos de la realidad como podemos observar. Pues bueno, Alejandro. Habla de gente que vivió hace mucho tiempo. Exactamente. Hoy nos vamos a retrasar mucho en el tiempo y estamos deseando que nos cuentes un poco acerca de este tema. Sí, bueno, por suerte, ¿no? En la prehistoria al menos no teníamos estos problemas que vivimos en la actualidad. O sí, vamos a ver cómo algunas cosas, como por ejemplo esta situación tan desgraciada, ¿no? Por decirlo así, que estamos viviendo en la actualidad con esta pandemia, de alguna forma
ya la vivimos, ¿no? O por lo menos nuestros antepasados en la prehistoria ya tuvieron que superar muchas de estas cosas, y yo creo que eso es el punto que quiero dejar desde el primer momento claro, ¿no? Siempre se escucha a mucha gente decir, bueno, es que este tipo de enfermedades, este tipo de pandemias son a raíz del estilo de vida que tenemos, son el estilo de cosas que nos pasan por hacia dónde vamos, y en parte tiene algo de razón, ¿no? Pero no hay que pensar siempre en una única causa. Vosotros como historiadores sé que compartís esto, ¿no? No es solo una única causa lo que en ocasiones genera este tipo de cuestiones, sino que hay muchas otras, entre ellas relacionadas, y precisamente una de ellas es esta, ¿no? El tema de la pandemia, que de alguna manera ya existió antes, ya existió en la prehistoria, y que, como digo, bueno, pues, no es una cuestión que únicamente surja ahora, ¿no? Sino que tiene desde luego una raíz mucho más profunda. Lo que comentábamos un poquillo del tema de las enfermedades infecciosas, que es el tema que, bueno, pues que he estado elaborando en los últimos meses, y que, bueno, por suerte va a salir una publicación reciente en la Universidad de Navarra, que amablemente ha tenido por bien acoger esta publicación, este estudio, acerca un poco de esto, ¿no? De las enfermedades infecciosas, que de alguna forma no son nuevas, que vemos algunas enfermedades que, bueno, pues que han modificado su conducta, que algunas enfermedades también se está descubriendo el origen, y esto de alguna forma está ayudando a que, bueno, sepamos más y podamos tratar e incluso encontrar alguna cura en el futuro, ¿no? Quién sabe, en el mejor de los casos. Lo que vemos en la prehistoria es básicamente que existen enfermedades infecciosas, nuestros antepasados tienen que hacer frente a este tipo de problemas, y por supuesto tenemos que transportarnos a la propia prehistoria y pensar un poco la gran problemática que supone no solo el tema de sobrevivir, ¿no? Que ya nos parece algo, desde luego, vital en el propio sentido de la palabra, sino que además existen otras problemáticas, bueno, pues, estamos en un eslabón no arriba del todo, ¿no? No somos el primer eslabón importante de la cadena trófica, sino que estamos, bueno, pues cualquiera que sea un poco más grande que nosotros y que tenga más dientes nos puede cazar, ¿no? Sí. Entonces, no solo tenemos que hacer frente a esos problemas, no solo tenemos que hacer frente a esas amenazas, sino que además existen esos pequeños microorganismos, esas pequeñas bacterias, virus y otro tipo de causantes de enfermedades que, como vamos a ver, bueno, pues todavía hacían la vida todavía más difícil, ¿no? Y muchas veces, si pensamos y reflexionamos sobre esta cuestión, si pensamos cómo hemos llegado hasta donde estamos, cómo hemos desarrollado grandes sociedades, grandes poblaciones, en grandes poblados, y cómo en realidad tenemos una tecnología tan avanzada, bueno, es innegable pensar la dificultad que el ser humano ha tenido siempre a la hora de sobrevivir, ¿no? Todas estas cuestiones que muchas veces se escapan de nuestro día a día y que son difíciles de pensar. Claro, porque tú quieres mostrarlo y que quede claro que es una cotidianidad, realmente. Y que siempre está ahí, ¿no? Y que los procesos históricos también se ven influidos por ello. Claro, eso es, ¿no? No estamos hablando solo de enfermedades, bueno, pues puntuales, como puede ser, por ejemplo, este COVID, sino enfermedades que ya se vuelven crónicas de alguna manera, no solo en individuos, sino además persistentes en el tiempo. Eso, como decía, imposibilita en muchos casos que, bueno, pues que la vida sea menos fácil, ¿no? Menos fácil de lo que normalmente sería para este tipo de poblaciones prehistóricas. Y en ese sentido os traigo una reflexión que es, sobre todo, es la que yo he trabajado más, ¿no? Que es un poco el tema de los cuidados sociales, y una reflexión que lo que busca un poco es pensar qué surge, qué sucede, ¿no? Cuando una enfermedad, cuando una lesión, cuando cualquier fenómeno incapacitante, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de que un individuo se ha partido una pierna, un individuo no puede caminar, un individuo ha perdido un brazo, cuando ese individuo deja de ser productivo, ¿no? ¿Qué sucede cuando en un clan, en un grupo,
existen individuos de este tipo, individuos más débiles que otros, individuos que sufren algún tipo de enfermedad. Y en ese sentido, ¿qué sucede, no? Porque estamos ante una sociedad que, aunque bueno, algunas corrientes arqueológicas han intentado dotar de cierta productividad, no podemos olvidar de que estamos ante una sociedad que lo que busca es la supervivencia del clan, la supervivencia del grupo, ¿no? Y para ello, bueno, esto que está tan quizás en boga ahora, ¿no? Que se abandera, sobre todo desde la arqueología de género, ¿no? En el tema de que, por ejemplo, las mujeres y los hombres, por supuesto ambos, cazaban, ambos aportaban a los grupos, ambos aportaban a las poblaciones y ambos realizaban tareas de este tipo. Por tanto, tenemos que ver esta reflexión desde un punto de vista independiente del género, ¿no? Vamos a hablar en todo momento de tanto de hombres, de mujeres, de niños y sobre todo de ancianos, ¿no? ¿Qué sucede con los ancianos? ¿Qué sucede con esa gente que de alguna forma deja de ser tan productiva? Hablamos en el modo de caza, por ejemplo, hablamos en la recolección, hablamos en la pesca. ¿Qué sucede, no? Cuando todos estos individuos no pueden elaborar las tareas como otros miembros, ¿no? En este sentido, bueno, es muy importante eso, ¿no? El tema de los cuidados sociales y de cómo empiezan a surgir a partir de ahora esos comportamientos humanitarios, comportamientos de valores de grupo, y se habla entonces, ¿no? A partir de ahora de grupos igualitarios, de sociedades igualitarias. Es cierto que este tecnicismo, ¿no? Esto de sociedades igualitarias, a veces se ha sacado un poco de contexto, ¿no? Se ha intentado ligar a, bueno, pues algunas corrientes quizás más modernistas que no tienen tanto de así, ¿no? En la prehistoria. Y lo que se busca al indicar un poco, ¿no? Este tema de sociedades igualitarias, no se trata de desprestigiar las tareas que cada uno realiza o de si uno hacía una cosa y otro otra, ¿no? Lo que se está buscando un poco con este término es mostrar precisamente que estos individuos eran arropados por la propia sociedad, por el propio grupo, el propio clan, cuando estos individuos, pues que he comentado, más débiles, quizás incapacitados en muchos de los casos, como hemos visto en el registro arqueológico, de alguna manera no podían aportar al grupo tanto. Esto ha sido, la verdad, objeto de bastante debate porque bueno, pues algunas corrientes han planteado que los individuos menos productivos serían de alguna forma menos importantes, digamos, en un escalafón social. Pero este tipo de teorías al final están alimentando un poco el concepto de clase social, ¿no? Creo, en mi opinión por lo menos, que hay que dejar un poco de lado este tipo de concepciones, ¿no? De clase social, por lo menos en la prehistoria. No tenemos, quizás más adelante, ¿no? En Edad del Bronce, Edad del Hierro, ya sí podemos hablar, desde luego, de clases sociales, pero en estos momentos, sobre todo del género Homo como tal, incluso neandertales y un poquito antes, tenemos que olvidarnos, ¿no? De todo eso. Lo que estamos buscando son sociedades igualitarias y que tratan de alguna manera de ayudar y sobre todo de cooperar entre sí para la propia supervivencia del grupo. Claro, porque el tema de los cuidados, porque yo creo que la gente siempre tiende a pensar que es algo meramente físico, pero bueno, he estado leyendo en tus publicaciones y demás que tú destacas también el componente psicológico y mental, ¿no? que tienen esos cuidados a la hora de crear la colectividad de grupo y demás. O sea que un poco para quitar la idea de que son gente que va por el campo en taparrabos y bueno, entiendo que si a alguien se le parte la pierna pues le ayudo, pero hay algo más, ¿no? que lo físico. Claro, eso es. No tenemos que pensar solo en el componente físico a la hora de, bueno, como has dicho, ¿no? De un individuo que sufre una caída, sufre una lesión y de este modo, por ejemplo, lo hemos visto en algunos yacimientos como en Francia, en Chapelle-aux-Cygnes, donde de alguna forma se ha encontrado un individuo anciano al que no solo tenía una lesión incapacitante, sino que además le faltaban bastantes piezas dentales de su mandíbula, algo que de alguna manera es chocante, ¿no? Cuando lo vemos en el registro arqueológico, porque vemos que ese individuo de una avanzada edad, para los momentos en los que estamos viviendo,
de alguna manera este individuo no podría haber sobrevivido si no hubiera sido por una ayuda generalizada, digamos, no solo en la alimentación, sino también a nivel psicológico y a nivel de integración del grupo. Esto es algo que quizás no lo tenemos tanto en mente cuando pensamos en la propia psicología del ser humano antiguo, pero no distaría mucho, ¿no?, de lo que actualmente pensamos cuando alguien de nuestra familia, de nuestro entorno, sufre una lesión, sufre un golpe, una caída, y de alguna manera lo que buscamos es hacerle la vida más fácil, ¿no?, ayudarle en todo lo que podamos, y no solo físicamente, sino en el sentido más psicológico de la palabra, ¿no?, sino intentar que esté a gusto, que esté bien, y sobre todo en estos momentos de la prehistoria que sobreviva, ¿no? Hay que tener en cuenta... Sí, hay que tener en cuenta sobre todo eso, ¿no?, ese factor psicológico, que creo que es el interesante también. Me parece interesante, Alejandro, porque, claro, yo siempre pienso en la gente que está fuera del ámbito nuestro, ¿no?, cuando les habla de estas cosas. Y cuando yo a veces hablo de los cuidados de la prehistoria, la gente se sorprende mucho. Por ejemplo, cuando creas un callo óseo porque has tenido la lesión o una trepanación o algún tipo de... Hostia, la gente se cuidaba, se hacía... Y a esa gente le sorprende mucho la prueba física de ellos. Al fin y al cabo es lo que vemos, ¿no? Es verdad que el tema de componentes psicológicos no se piensan tanto, pero por ejemplo el tema de los dientes es muy curioso. Y una anécdota que yo tuve una vez en una excavación es que nos salió era una necrópolis árabe. Es cierto que estamos hablando ya de otra cronología, pero bueno, se podría aplicar. Nos salió una persona con las encías totalmente lisas, ¿no? Y claro, tú puedes pensar, se le caerían los dientes, pero si a ti se te caen los dientes post-mortem, es decir, una vez ya has muerto, el hueco, digamos, no de va al diente, que yo no hablo técnicamente para que nos entendamos todos, no cicatriza. Sin embargo, si tú en vida has perdido los dientes, cicatriza, ¿no? Estamos hablando de que era una persona pues, que había perdido los dientes, podría haber sido en un accidente, pero bueno, podemos asumir que era una persona adulta. Ya, claro, el tema de la edad no es y como ahora, que la esperanza de vida era mucho más corta. Entonces, en la prehistoria también encontramos este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, no sé si hay temas así similares también que conozca o pueda dar algún ejemplo de ello para que sea más visual, digamos. Bueno, y lo que tiene que ser algo generalizado en este tipo de yacimientos es encontrar huesos que estén mal soldados, ¿no? Que estén mal curados, porque claro, estamos hablando de esta gente que tenga una caída, que tenga una lesión, que se rompa un brazo, se rompa una pierna. Imagino que la conciencia de asistencia médica que tuvieran en ese momento, no hablo del desconocimiento, imagino que ese tipo de lesiones no se curarían como podemos curarlas hoy en día, y que ese brazo o esa pierna pudiera volver a ser completamente funcional antes de la caída. Claro, eso es una cuestión también muy interesante, ¿no? El hecho de que de alguna manera todo eso aparece en el registro arqueológico. Contrariamente a lo que vamos a ver un poco con el tema de las enfermedades infecciosas, ¿no?, que de alguna manera es muy difícil que esas causas preserven, ¿no?, de alguna manera en el registro del cuerpo. Lo que comentaba Daniel, un poco del tema de las piezas dentales, bueno, es que los dientes son una maravilla, ¿no? Yo ya lo sé, sé que te gustan. Como prehistoriador no te puedo decir otra cosa, ¿no? Son una maravilla. Es una fuente de información increíble. O sea, increíble. De verdad, siempre lo digo, o sea, no pensáis que es solo un diente, ¿eh? De hecho, yo creo, Alejandro, que es de lo que más información da a nivel óseo. Sí, es que desde luego puedes obtener información alimenticia, puedes obtener de todo, ¿no? Información incluso social, ¿no? Puedes saber de todo tipo de cuestiones que ese individuo padeció. Incluso muy relacionado con esto de las enfermedades infecciosas, podemos saber a través de un diente, podemos saber a través de las propias de las hipoplasias, que son esas finas líneas que en algunos yacimientos arqueológicos encontramos, que de alguna manera muestran que este individuo padeció una enfermedad generalmente infecciosa, y que de alguna manera nos muestra que todo eso se revela en los dientes, ¿no?, en las piezas dentales, y eso hace que los arqueólogos pues, puedan, desde luego, obtener gran información sobre esto, como comentábamos, ¿no? Es curioso cómo se refleja, ¿no?, en la dentadura. Sí, claro. Imagino que, claro, por lo que te produce
esa enfermedad infecciosa, esa carencia bueno, puede ser de hierro, de cualquier otro tipo de nutriente o de algo que necesitemos, que la propia enfermedad pues haga que reduzca, que se vea, se quede reflejado en la dentadura. Es que es verdad que lo que hemos comentado, que no solamente estamos ante el encontrar el diente en sí, sino que podemos a partir de ahí reconstruir un poco los hábitos alimenticios, los hábitos sociales de esa población. Diferencias sociales. Y que eso otra parte del cuerpo no te lo da. De trabajo también, ¿no? Si no me equivoco, el tema de, por ejemplo, no sé si a la hora de curtir piel y demás, si se usaban los dientes para agarrar la piel, hacer algún tipo de trabajo con la piel, eso luego queda ahí. O, por ejemplo, ya más adelante, el tema de los molinos de piedra, los típicos molinos en forma de nave, que como va moliendo, te va quedando ahí la tierrecilla, pues el diente se va desgastando. También puedes ver qué tipo de alimentación, todo el tema de estudio isotópico de los huesos, que te dice incluso de dónde viene la gente, por dónde se mueve, o sea, todo eso. Alejandro, ¿se puede saber más o menos cuáles son las enfermedades infecciosas más comunes en la prehistoria? Bueno, de alguna manera, como decía, el registro arqueológico no es 100% digamos, fiable a la hora de marcar este tipo de evidencias. Es cierto que la mayoría de enfermedades infecciosas no se refleja del todo en el registro óseo. Como comentaba, sí que si tenemos la suerte, ¿no?, de encontrar alguna pieza dental, sí que ahí podemos obtener más información. En este caso, enfermedades como por ejemplo la tuberculosis, enfermedades por ejemplo como la peste, ¿no? De hecho, hace poco pude ver un estudio que hablaba sobre el tema de la peste bubónica, ¿no? Se había hecho un estudio sobre algunas fosas que se habían encontrado en Hungría y Polonia, y cómo de alguna manera se reflejaba, ¿no?, esta bacteria, la Yersinia pestis, en los dientes, ¿no?, todavía, incluso pasados tanto tiempo desde la propia Edad Media, ¿no? Esto viene un poquito a colación también un poco de una enfermedad que me gustaría comentaros, y es el tema de la lepra. La lepra, que de alguna manera tan extendida estuvo en la antigüedad, que tanta sobre todo negatividad, digamos, producía, ¿no?, a la hora de tratar con esa gente, de tratar con esos individuos que de alguna manera tenían esta enfermedad, este virus. Y lo que vemos, sobre todo de esta lepra, es muy interesante porque los primeros signos que tenemos en la prehistoria de la lepra proceden de un yacimiento indio llamado Balazal, que de alguna manera a mí siempre me recuerda a una ciudad del Señor de los Anillos, sí, prácticamente. Sí, me parece muy curioso, ¿no? Y bueno, la cronología que tenemos es del 2000 a.C. prácticamente, y es muy interesante porque algunos estudios indican que la lepra parece que tiene una gran relación con el virus de la peste bovina. Esto es muy interesante porque va un poco en el sentido de la zoonosis. La zoonosis, que son esas enfermedades infecciosas que se traspasan de animales a humanos y que, bueno, pues que son, que digamos que llevan mucho tiempo en el interior de estos individuos, de estos animales, y que luego pueden, ¿no?, llegar a transmitirse hacia los humanos. Bueno, pues parece que la lepra tendría una gran relación precisamente con este virus de la peste bovina, y que una serie de mutaciones en el interior de estos bovinos habría hecho que se creara un virus, bueno, pues que a través de la domesticación, una cuestión que vamos a mencionar durante todo este tiempo, muy importante además, a partir del Neolítico, bueno, pues parece que de alguna manera se habría trasladado, se habría mutado hacia esta enfermedad conocida como la lepra, ¿no?, que, como digo, bueno, pues en la antigüedad, incluso en la Edad Media, es bastante conocida y con una relevancia importante, ¿no?, como enfermedad. A nivel sanitario y a nivel social. Sí. Era una de las más temidas, claro.
Sí, sobre todo por la connotación, ¿no? Como decía, la connotación negativa de aquellos individuos leprosos por estas pústulas que de alguna manera aparecen en la piel y que, bueno, pues desde luego no era agradable visualmente, pero no sería agradable tampoco padecerla, ¿no? Suponemos. Yo creo que no. Yo creo que era peor padecerla que verla. que verla. Claro, bueno, no sabría qué decirte porque, bueno, en la antigüedad ya sabéis que apedreaban, ¿no? a los leprosos, así que supongo que... Es cierto. La verdad bueno, que pues... no... Sí, di Alejandro, di. No, sí, que de alguna manera, bueno, pues la lepra en ese sentido, pues ya veis, ¿no? Es al final es una enfermedad que está presente en la prehistoria y que desde luego tiene hunde sus raíces precisamente ahí, ¿no? Ya veis, a partir de la mutación de lo que sería un virus presente en la ganadería bovina y que a partir del neolítico, a partir de esta domesticación, bueno, pues de alguna manera se extiende, ¿no? Sobre todo al ser humano. Claro que eso es muy curioso porque el cambio de hábitos socioeconómicos trae consigo nuevas enfermedades, al fin y al cabo. O sea, en este caso, la neutilización y la domesticación. La domesticación animal. Sobre todo en el caso de zoonosis, como dice. Al fin y al cabo, la peste también es, bueno, es la bacteria y las pulgas y tal, pero bueno, normalmente si te acerca algún... hace poco hubo un pequeño brote en Mongolia porque supuestamente comieron un roedor. No sé, ese tema, ¿no? El coronavirus también se habló siempre del murciélago y del pangolín. Y una de las opciones del origen del coronavirus no era que había un señor chino que había tomado sopa de murciélago, ¿no? Sí. O que venía de un pangolín. A un laboratorio subterráneo postcomunista, no se sabe, ¿no? ¿Cuál es el origen? Hay varias de las sospechas del origen del coronavirus vienen de origen animal. A mí me parece bastante interesante conocer hasta qué punto tenían las personas de la prehistoria, hasta qué punto tenían conciencia más o menos racional de que estamos sufriendo una enfermedad. Complicado, ¿no? Porque eso sería muy complicado de saber, ¿verdad? Claro, sería complicado y además, bueno, desde luego, como digo, no solo la cuestión física del padecimiento de esa enfermedad, sino además todo lo que ello acarrea, ¿no? Sino que además hay algunas enfermedades, como por ejemplo entre ellas la tuberculosis o algunas otras generadas sobre todo por bacterias y por algunos virus, que además generarían a su vez consecuencias crónicas. Estamos hablando de que no solo tendrían problemas incapacitantes a corto plazo, sino que además estos individuos, como digo, bueno, pues no solo cuestiones físicas, sino también, por ejemplo, la caída de dientes, las terminaciones nerviosas muy dañadas, cuestiones que de alguna manera imposibilitarían. Incluso la parálisis de algunos de los miembros del cuerpo, que desde luego, bueno, pues en un momento tan complicado como es esta prehistoria, supondría la diferencia entre la vida y la muerte. De ahí la importancia, ¿no? Eso que comentaba de los cuidados y de alguna manera, bueno, todas estas cuestiones sociales que en definitiva son muy importantes. Quería, bueno, haceros también un poco de promoción, ¿no? Estuve escuchando el podcast, el número 8 de la primera temporada, ese de Guerra Biológica en 1346, el abocado asedio de Cafa, ¿no? Me pareció muy, muy interesante, sobre todo para esto que venía a comentaros hoy, por el tema de la peste, ¿no? Cómo, de alguna manera, suponemos que en la prehistoria sí eran conscientes, ¿no? O por lo menos parcialmente, de que estaban ante cuestiones que quizás escapaban de su mentalidad, pero que evidentemente afectaban, por lo menos físicamente y psicológicamente, a los individuos. Pero cómo una enfermedad tan grave, ¿no? Y de tan rápida extensión como es esta peste bubónica que se vivió en la Edad Media, producida por esta bacteria que os comentaba, la Yersinia pestis, como de alguna manera tuvo tanto impacto en la Edad Media, ¿no? Bueno, todo esto lo querría enlazar yo sobre todo con lo que habéis comentado del Neolítico y de, sobre todo, la agrupación de la gente, la agrupación de las personas en poblados, ¿no? A partir del Neolítico lo que estamos viviendo es un cambio de estilo, como decía Daniel, un estilo de vida en el que ahora se abandona paulatinamente, eso sí, siempre
pensando en que estas cuestiones no son de un día para otro, sino que se producen paulatinamente, que es algo muy importante, ¿no? Por lo menos tanto en la historia como en la prehistoria, y que de alguna manera comienza a abandonarse ese nomadismo, comienza a abandonarse esa exploración de territorios y de cuevas que hasta entonces se producía, y lo que se lleva a cabo ahora es un sedentarismo, a partir sobre todo de estas nuevas tecnologías que parecen provenir de Oriente Próximo, como son la ganadería y la agricultura, y que de alguna manera suponen una revolución importantísima, ¿no? Suponen un cambio de paradigma, por lo menos en la prehistoria, y que hacen que se lleve a cabo la domesticación de animales, aumenten los excedentes que hasta entonces se producían, hay cosechas superiores, hay toda la revolución de los productos secundarios, y de alguna manera esto tiene una gran importancia a la hora del tema de las enfermedades infecciosas, ¿no? Sobre todo de la zoonosis. Claro. Vemos cómo esas enfermedades que vienen de animales se traspasan, incluso se generan nuevas hacia los seres humanos, ¿no? Claro, y que también si hay un excedente productivo, bueno, depende de si se apropia de él o si se hace una apropiación de él o no, pero a la vez más producción hay más gente, y a la vez más gente, pues, se transmite con mayor facilidad. De contagio, claro. Que es un poco lo que tú venías de decir al principio, el tema de el COVID ha pasado por el estilo de vida que tenemos, por un turismo masificado, tal y cual. Aquí se podría relacionar eso, ¿no? Ver si es verdad, si no, si es una mitificación, todo eso. Claro, es un poco eso, ¿no? O sea, podemos pensar realmente que el medio de vida que tenemos, desde luego, ha fomentado esa propagación del virus. Pero realmente esto no es la causa, ¿no? No estamos viviendo el COVID que estamos viviendo debido a la gran población que tenemos, ¿no? Este no es el origen. El origen, bueno, hay diferentes teorías, ¿no? Muchos decían que podía venir de una zoonosis, podía venir de otro tipo de origen artificial, pero es un poco esto, ¿no? Realmente el medio que hace propagar estas enfermedades, estos virus y sobre todo las bacterias, es precisamente ese crecimiento demográfico que se produce a partir del Neolítico, que favorece la sedentarización. Realmente esta es la gran causa, la sedentarización en poblados, en zonas en las que se congrega una gran densidad poblacional, y esto es realmente lo que hace propagar estos virus y bacterias. Antonio, te veo muy callado en este programa. ¿Tienes miedo a la Yersinia pestis? Es que no, tío, es que se me ocurren tantas preguntas, y tantas tonterías en verdad de la prehistoria, tío, que digo. Pero yo ya llevo 2 o 3 tonterías. Y que se acaba de inventar además, porque yo venía con miedo. Sí, estoy aquí pensando todo el rato, tío, no estaba diciendo nada, va a quedar fatal. Se me ocurren muchas cosas, tío. Yo hoy venía con la intención de escuchar a Alejandro, y según lo voy escuchando se me van ocurriendo cosas. Y yo creo que a ti te está pasando. Estoy pasmado, ¿sabes? Estoy aprendiendo, tío, ¿sabes? No, sí, además yo lo iba a decir al principio que, bueno, lo he dicho en micro cerrado, que queda muy profesional. Que Alejandro que se explica del carajo, tío. Entonces, pero como que hay una cosa que a mí me produce mucha curiosidad, y es que como no tengo ni idea, lo voy a preguntar. Y es el tema de los remedios a las enfermedades en la prehistoria. ¿Hay alguna manera de encontrar el mínimo resquicio de qué usarían? ¿Qué ungüentos? ¿Qué plantas? ¿Se entablillaban las piernas cuando se la partían? Y si se entablillaban, se ha conservado ese material con el que se entablillaba, porque eso es lo otro. Claro. Difícil que se conserve un cacho de madera, no sé qué sea noruego, y te pille un glaciar o algo de eso. Claro, ¿sabes? A lo mejor era de hueso, a lo mejor era de otro material. Matas a otro para quitarle los huesos y ponértelo a ti la pierna, ¿no? Está bien. Mi abuelo se ha muerto la semana pasada. Claro, tenemos que tener en cuenta que esa gente pues querría a su abuelo, pero tampoco tanto como nosotros, porque esa gente pues tenía una relación con la muerte mucho más cotidiana, ¿no? Yo creo que decía, este ya lo hemos cuidado lo suficiente como para que los arqueólogos digan que cuidamos, ya lo podemos dejar aquí. Cuando vengan dentro de 4.000 años tocando la pelota, ¿no? Claro, ya. Que hablen bien de nosotros. Pero a ver, fuera coña, yo lo digo en serio, o sea, ¿hay algún tipo de evidencia sobre remedios y demás en la prehistoria, en el Neolítico, un poco más adelante, en la edad de los metales? Sí, tenemos. De hecho, tenemos 2 ahora mismo que se me vienen a la cabeza. Uno de ellos es el empleo de palillos. Palillos, lo que consideraríamos como palillos, ¿no? Para ellos serían pequeñas ramitas, pequeños trozos de madera
que se ha visto en algunos estudios cómo de alguna manera los empleaban para los dientes, sobre todo para el tema de la limpieza bucal, pero también para solventar algunos problemas como el tema de la inflamación de las encías. Podrían hacerse alguna herida, ¿no? Y de alguna manera rebajar esa inflamación. Y sobre todo tenemos también muy interesante en el tema de los neandertales, se ha visto, se me viene ahora a la cabeza una autora muy interesante, que es Karen Hardy, que, siento decirte, Antonio, que es inglesa, es pirata. Mira, he traído él hoy la publicidad. Es que, bueno, la ha traído él, buenísimo, ¿eh? En un programa de prehistoria es difícil traer una puya a Inglaterra. No, pero la ha colocado muy bien. Sí, la dejó. Había que soltarla. y bueno, te daremos el premio Blas de Lezo de hoy. Sí. Esta autora, pues es muy interesante lo que escribe, a pesar de su condición pirata, ¿no? Pero es muy interesante porque ella recoge todo este tipo de cuidados, sobre todo en el tema de dientes y sobre todo en neandertales, porque hay algunas evidencias. Tenemos algunos yacimientos, sobre todo en Asturias, aquí en la península ibérica, que muestran cómo los neandertales masticaban algunas cortezas de álamo negro, un árbol que, que tiene propiedades bastante interesantes, sobre todo analgésicas y algunas otras propiedades farmacológicas bastante importantes, y que de alguna manera pues estos individuos neandertales las consumían, quizás no continuamente, pero esto es un poco siempre partiendo de la base de que conocían muy bien el entorno en el que vivían y, claro, esto desde luego tontos no eran, ¿no? Probaban seguramente todas las plantas, probaban todo tipo de cuestiones, y esto es muy importante porque se transmitía de generación en generación este conocimiento adquirido, y esto nos hace ver que realmente sabían lo que consumían, sabían lo que comían, y de alguna manera sabían también estas cuestiones farmacológicas que ayudaban, sobre todo terapéuticas, ¿no? Es muy interesante precisamente por eso, porque el álamo negro, por ejemplo, es una de las evidencias más claras. Tenemos otras, como por ejemplo el consumo de hongos, el consumo también de algunas setas, más allá de las... Ojo, porque más allá de los propios efectos, parece que también tenían algunas... Primero ves dragones y luego te cura el dolor de garganta. Claro, ¿sabes? Claro. Vale. Entonces está bien. Algunas propiedades analgésicas que, No, pero lo que dicen, yo creo que hay que destacar que el tema del conocimiento del entorno es un tema que también te quería sacar yo, porque es que es normal. O sea, nosotros ya no estábamos tan acostumbrados a eso porque vivimos un poco en cemento y demás, ¿no? Pero cuando a veces, a lo mejor gente más mayor nos habla de cosas que, claro, nosotros pues evidentemente tenemos otro tipo de mentalidad o ha habido un avance científico que hay que apoyar, evidentemente. Pero hay gente que aún conserva eso de yo conozco esto tiene esta propiedad. Claro, en el momento en el que no existe la penicilina, pues es lo que tiene. Una cosa, Dani, antes que estaba comentando Alejandro lo de cuando que se hacían cargo de las personas mayores por elemento, o sea, por la propia afección que le tendrían, ¿no? O sea, por parte del grupo y por su conciencia colectiva y demás que estamos hablando. Pero puede ser también que los cuidasen porque esa gente, aunque no pudiese moverse para cazar, tendría sabían, claro, en un medio en el que no hay nada donde dejarlo escrito y poder consultarlo, esas personas son las que tienen más conocimiento, tienen más años. Puede ser, claro, sí. Puede ser que también... generalmente podrían, ¿no? De ahí viene un poco esa condición de diferentes rangos dentro del clan, no tanto clase social, sino diferentes rangos basados un poco en el conocimiento, en el aprendizaje y en cómo todo eso se transmitiría, ¿no? Eso realmente sí, no solo hay que pensar en la importancia del individuo como productor en estos momentos, sino también dentro de la propia cohesión del grupo, dentro de la propia importancia de unión del grupo y, quién sabe si de otro tipo de cuestiones que hubieran favorecido anteriormente la supervivencia del grupo, ¿no? Esto también es muy importante, sí. O sea, la imagen del abuelo que cuenta batallitas, ahí... El abuelo cebolleta. Claro, ahí no se decía como las batallitas, decían vamos a cuidarlo para que nos cuente las batallitas. Escucha a Dani, el abuelo Neandertal, viendo a los niños que tienen un retoque demasiado escamoso y diciendo no,
En mi tiempo eso no era así, ¿eh? Lo que no te podían contar los abuelos era la frase mítica de en mis tiempos todo esto era campo, Claro, porque en los tiempos del nieto también. era campo, claro. No, pero a lo mejor te decía, las dormideras no nacen como antes. Ahora, Ya no hay Ahora mamú, pega más, ya no ahora hay pega mamú más. como- yo en mi juventud, que fue hace 5 años, esto pegaba más fuerte. ya no hay mamú como lo de mi juventud. Sí, la verdad que esa imagen que tenemos bueno, de esas personas ancianas, sabias, esa imagen que siempre se transmite de sabiduría, de conocimiento, desde luego es evidente, ¿no? Es real y desde luego sucedería también en la prehistoria. Y un poco eso que comentabas, Daniel, del tema del conocimiento no solo del entorno, sino también de las plantas silvestres. Esto es muy importante, el tema de la herbología y de los recursos naturales, porque desde luego, como comentabas, ahora prácticamente, bueno, ahora que estoy en Madrid, pues como mucho, lo máximo que veo de campo es la glorieta que hay aquí al lado, que han puesto césped, porque no vemos mucho más, ¿no? Pero es muy evidente cómo nos hemos alejado un poco del medio natural que verdaderamente tantos problemas nos ha causado como individuos durante la prehistoria, ¿no? El campo abierto, todas esas cuestiones de supervivencia, como buscábamos las cuevas y los abrigos rocosos, en definitiva, lugares para protegernos, cómo lo hemos abandonado ahora y prácticamente no tenemos conocimiento alguno de qué hay más allá de la ciudad o de esta moda ahora de todo el mundo de irse al campo y de subir fotos, ¿no? de viajes y bueno, pero estas cuestiones al final van mucho más allá y realmente el conocimiento del entorno, el conocimiento de los árboles, de todos estos recursos, no solo de plantas y árboles y vegetales, sino también hongos, sino también qué hacer con muchos recursos animales, por ejemplo el cerdo, ¿no? Del cerdo siempre se dice que se aprovecha todo, pero hay otros animales como por ejemplo los conejos, otro tipo de animales como las liebres, los ciervos, los corzos, todos estos animales seguramente también empleaban todos los recursos disponibles y procedentes de estos animales y que de alguna manera, bueno, pues hoy hemos perdido ese conocimiento, desde luego hemos ganado otro, gracias a Dios también. Y sí, bueno, a Dios no lo sé, pero realmente, bueno, es muy interesante esto, ¿no? Claro, sí. El tema de los animales y también, o sea, lo que dices, un animal hoy lo vemos, pero hay una gran cantidad de herramientas, o sea, no solo es la carne en sí para comer, hay abrigo, hay herramientas, o sea, que por ejemplo el asta de ciervo ha sido hay un montón de astas de ciervo en la prehistoria que se utiliza como herramienta y bueno, industria ósea hay muchísimas también, o sea que un aprovechamiento total de lo que tienes, porque y también el tema de caza, que a lo mejor ya nos desvariamos un poco, pero que está también muy mitificado, como que cazan todo el rato. El tema que has comentado, los abrigos, las cuevas, no es una zona de hábitat, digamos, no viven en cuevas como tal, ¿no? Se van moviendo, tienen un círculo territorial de acción, hay unos desplazamientos. El nomadismo, o sea, no es todo el rato moverte, hay momentos estacionales donde te quedas en un sitio. Tal vez incluso esos momentos estacionales se usen para el cuidado de ciertas personas que no pueden seguir continuando la marcha. No sé, son muchas cuestiones que se van ocurriendo a lo largo de que vamos hablando de esto. Sí. Alejandro, quería preguntarte, porque hemos estado hablando antes sobre esa importancia del concepto de sociedades igualitarias, en las que bueno, todos los integrantes realizan alguna actividad productiva. En el caso de que hubiera un miembro de ese grupo que por ciertas capacidades de su nacimiento no pudiera servir para ninguna de las actividades productivas, creo que antes has comentado que aún así no se abandona su suerte, ¿no? Sino que existe un afecto que haga que ese individuo pues permanezca en el grupo y que ese grupo pues le cuide, ¿no? Sí. De hecho, tenemos algunas evidencias de individuos con aparente síndrome de Down y algunas otras afecciones tanto psicológicas como físicas que de alguna manera, quizás no tuvieron una vida sencilla, pero parece que perduraron por lo menos hasta edades, bueno, pues en torno a la juventud, adolescencia, incluso algunos casos excepcionales hasta bueno, más entrada edad, ¿no? Pero realmente existen estos individuos, o sea, no estamos hablando de individuos que no aporten a la sociedad.
y que por eso en algún sentido se desprestigien, se desprecien o incluso se maten, ¿no? Lo que estamos viendo es que estas cuestiones excepcionales, todo hay que indicarlo, porque ya que el registro arqueológico desde luego no es demasiado amplio, estas cuestiones son excepcionales, pero existen. Estamos hablando de que este tipo de individuos estaban ahí, formaban parte de estos grupos y clanes, y de alguna manera así lo refleja el registro arqueológico, ¿no? Es evidente que desde luego no aportarían lo mismo que un individuo cazador, que un individuo recolector o un individuo que, bueno, pues que tuviera plenas facultades tanto psicológicas como físicas. Pero desde luego este tipo de individuos tenían importancia y así lo refleja el registro arqueológico, ¿no? Así en muchos casos vemos como, bueno, esto que os he comentado de Francia, ¿no? Como un individuo anciano habría sobrevivido a base de comida triturada, especie de papillas o algún tipo de alimento que de alguna manera le fue facilitado, ¿no? Porque este individuo además, como digo, prácticamente no podía andar, si no recuerdo mal estaba sordo también, una cuestión que, bueno, que ya en la prehistoria, como os podéis imaginar, es bastante peliaguda y que, bueno, es que estos individuos persisten en el tiempo, incluso a avanzada edad. No estamos hablando de que en algún momento se queden ciegos o se queden sordos, que también puede suceder, sino que, por lo que hemos visto en el registro arqueológico, son individuos que ya nacen con esas problemáticas físicas sobre todo, y que, bueno, pues, persisten hasta una avanzada edad y, por tanto, aquí se refleja precisamente eso, ¿no? Esos cuidados sociales que nos están hablando un poco de ese cariño, de esos sentimientos, ¿no? Que se producen dentro de los grupos humanos y que a mí me gusta destacar sobre todo porque creo que es lo que realmente nos hace humanos, ¿no? Ese cariño, esa conjunción humana que hace que de alguna manera, bueno, pues apoyemos a los nuestros y tiremos hacia adelante, ¿no? Yo creo que esa es realmente la gran clave del ser humano. Somos individuos eminentemente sociales y yo creo que eso es... esa es otra cosa que te quería preguntar, y perdona que te interrumpa, Leandro, que es lo típico que dicen y que se manifiesta en el ideario liberal del individualismo máximo y defender que el ser humano por naturaleza es un lobo para el hombre, que es malo, que se ve claramente aquí que eso no es así, ¿no? Que el hombre desde que es hombre trabaja en comunidad y que solo se empieza a comportar de la manera en la que se comporta hoy en día a raíz del inicio de la propiedad privada, o se puede llamarlo de alguna manera, en el neolítico, ¿no? Sí, desde luego, es que al final es la clave de la supervivencia, ¿no? Es el grupo, es el clan, es ir todos a una y es buscar la supervivencia del grupo y ya está, y no existe nada más, ¿no? No existe, por supuesto habría intereses personales como todo, ¿no? Al fin eso yo creo que es algo también inherente al ser humano, habría disputas, pero no todo es no hay que romantizarlo, ¿no? Tampoco el tema de igualitario. Por eso incidía en ese concepto de sociedades igualitarias que muchas veces las trasladamos un poco a esa concepción moderna que tenemos, sí. Pero realmente estamos ante sociedades que cooperan entre sí, que buscan como máxima esa supervivencia y que de alguna manera tienen que hacer frente a todas estas cuestiones, ya sean enfermedades infecciosas, ya sean luchas internas, ya sean, bueno, todas estas cuestiones que también nos hacen humanos, ¿no? Y que son muchos miles de años, o sea, que todo esto, o sea, al final dotar de humanidad al ser humano, porque lo es, pero como tú dices, entendiéndolo en un contexto. O sea, la igualdad para ellos no sería como para nosotros, ni siquiera a lo mejor se tenían ese concepto en mente, ¿no? Pero es dotar de humanidad, yo creo, algo que en el ideario colectivo general, fuera de lo que hemos estudiado, no, esto y tal, se les ve como, bueno, una especie de entes que sí, que eran personas, pero no... que iban vagando por la tierra. No, creo que la gente no tiene... Como una cosa medio camino de lo que finalmente ha llegado a convertirse en el ser humano, claro. ¿No? Y yo creo que tenemos que entender también ese reforzamiento del grupo como colectivo como una herramienta más para la supervivencia, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de todo el programa. Y empezábamos comentando a Alejandro que el ser humano en ese momento no era el rey del planeta, ¿no? Por decirlo de esa manera, sino que había otros seres vivos más poderosos, más fuertes, más grandes, más intimidantes que el ser humano y que, bueno... Sonaba Thanos, eso, ¿no?
y que era también una manera de sobrevivir a esa amenaza, a esos peligros que eran el día a día de nuestros antepasados. Pues sí, y también me gustaría terminar un poco con este recorrido, ¿no?, que hemos tomado, un poco incidir también no solo en la antigüedad que hemos estado hablando de la prehistoria, ¿no?, esto que acabamos de comentar de que, bueno, esto no es algo nuevo, de que realmente estos individuos no solo tenían que hacer frente a numerosos riesgos y a numerosos problemas, añadidos incluso, como veíamos, con enfermedades infecciosas, con parásitos, con este tipo de cuestiones sobrevenidas, en muchas ocasiones pues, del ganado, en muchas ocasiones de todo este tipo de cuestiones ajenas al propio ser humano, sino también hacer un poco una reflexión del tema del futuro, ¿no? Es cierto que hay un componente muy importante en el tema de las enfermedades infecciosas, el tema de la naturaleza, el tema del cambio climático, el tema del aumento de las temperaturas. Todo esto favorece que haya enfermedades que se extiendan, que se propaguen más allá de la propia sociedad globalizada en la que vivimos, ¿no? Sino que además todo esto está provocando y puede provocar en un futuro que, por ejemplo, virus y bacterias que han estado contenidas durante miles y miles de años, no solo esta Yersinia pestis que comentábamos de la Edad Media, sino incluso, por ejemplo, el ántrax, ¿no?, esta enfermedad que parece también incluso tener sus raíces en la prehistoria y que recientemente pude ver que había habido un caso bastante importante en Rusia. Justamente, además, muy cerca de Kamchatka, de la península de Kamchatka, donde se está produciendo un deshielo bastante importante del territorio y, sobre todo, ese deshielo, como arqueólogo lo digo, está favoreciendo grandes descubrimientos, como por ejemplo el tema de los mamuts. Seguro que os sonará de que se hicieron unos descubrimientos muy importantes de una cría de mamut por un equipo japonés y de alguna manera está aportando mucho, pero por otro lado también puede provocar un riesgo muy importante porque estamos desenterrando algunos virus, algunas bacterias que estaban congeladas en el permafrost, que es también una maravilla de la naturaleza, como una capa helada sobre la Tierra, pues puede preservar de forma tan excepcional, ya te digo, mamíferos de este tipo, incluso individuos que se han encontrado en Rusia perfectamente. Momentos geológicos enteros. Claro, es que además se están encontrando hallazgos muy importantes y entre ellos se encontraron algunos parásitos procedentes de la prehistoria y que en este sentido, peligran porque además este tipo de cuestiones, desgraciadamente en la actualidad, se emplean como armas químicas, ¿no?, como armas de este tipo de guerra, vamos a decirlo claro. Y yo creo que hay que tener muy en cuenta estas cuestiones del deshielo, sobre todo el cambio climático y del aumento del nivel del mar y el cambio de las temperaturas, porque las zonas polares, las zonas también de este tipo, permafrost congeladas, de alguna manera pues pueden llegar a desenterrar estos virus y bacterias contenidas incluso durante millones de años, y esto pues puede suponer un problema añadido para el futuro bastante importante, ¿no? Sí. Bueno, pues llegamos a la hora de programa. No sé si queréis, tanto Antonio como tú, preguntar algo y finalizamos con la exposición del tema. Yo creo que ha quedado muy claro y muy bien explicado y sobre todo eso, destacar el tema de que existen los cuidados de la prehistoria, que hay una intencionalidad, que el registro arqueológico nos la da, lo poco que hay, porque tenemos que recordar que el registro arqueológico siempre es un porcentaje muy, muy escaso de lo que había y mayoritariamente muchas veces destruido. De hecho, el propio trabajo lo destruye. Y el conocimiento del entorno y cómo los cambios económicos, como ese, digamos, elemento que siempre va a estar ahí, va a cambiar los procesos históricos, también va a afectar el tema de las enfermedades, patologías y que los dientes dicen mucho. Sí. Fíjate si sabían que decía los dientes que se los limpiaban con los palillos, ¿eh? Eso sabían ya. Sabían la importancia que iban a tener los... Yo quiero que me recuerden, voy a limpiarme los dientes que luego van a saber cosas.
O sea, tenían ya claro, lo tenían ya claro. Pues bueno, como siempre, vamos a terminar el programa de hoy con un juego. Y espero que Alejandro también juegue, ¿no? No, Alejandro ya se va. Ya no te... No, hombre. Es un juego... Bueno, son 2 juegos en uno, pero es el mismo juego, solo que son ¿Es dos un nuevo temáticas. un nuevo ejemplar de Juegos Reunidos Legio? Yo lo he llamado Homo Impostor. Homo Impostor. Entonces, yo voy a decir 4 especies de homínidos que sí, que diré, no las conozco, da igual. O sea, es para la gracia, ¿no? Y una de ellas me la he inventado. Espera. Entonces, todas suenan a especie de homínido. A ver cuál os suena menos a vosotros. Además, voy a decir el sitio donde se han encontrado. Vale, tenemos que decir La que es falsa. la que es falsa. Vale. Entonces, empiezo con las primeras 4. Australopithecus gari, en Etiopía. Australopithecus africanus, en Sudáfrica. Paranthropus aethiopicus, en África Oriental. O Paranthropus eritreopicus, en Eritrea. Vale, ese último que te ha costado hasta decirlo, yo creo que es verdad. Vale. O sea, empieza Rafa. Vale. Venga, empiezo yo. Yo creo que es mentira el tercero que has dicho. Que no me acuerdo exactamente. Paranthropus aethiopicus. Sí. Me cuestan todos, ¿eh? O sea, que no sea... No, que los parántropos son difíciles de decir, ¿eh? Bueno, pero yo voy a decir ese. Venga. Siguiente, Alejandro Antonio, ¿qué queréis? Venga, el invitado. A mí me gustaría que repitieras, por favor, el último. Es que me ha gustado la entonación, Daniel. Paranthropus eritreiopicus, de Eritrea. Se encontró en Eritrea. Voy a decir ese. Vale. ¿Me puedes repetir a mí el primero, por favor? Que es que ese no... Australopithecus gari, en Etiopía. ¿Gary? Gari como el... No sé, Como el caracol de Bob Esponja. Podría ser Cari, ¿no? Que sería cariñoso. Era un Australopithecus con la cola en forma de corazón. Que... Yo voy a decir ese primero porque no me suena de nada. Pero es verdad que el último, el eritreano ese, no... Tampoco me suena. Pues ni a ti ni a nadie, porque es el inventado. Claro. Bueno, punto Claro. para Alejandro. Punto No, para Alejandro. Explica el Gary porque de verdad Sí, no el me suena de nada. Australopithecus garis, pues a mí, o sea, una de las especies de Australopithecus, a mí sí era de Pero las que es que de las más de las más antiguas, de las Sí. más modernas, de las más antiguas. O sea, claro. O sea, está el Australopithecus, el Gary, el Robustus, todo, no sé si te acuerdas El cuando lo Africanus, estudiamos en la Sí, el vale. Lucy, Sí, ¿no? sí. El Africanus es Lucy. Lucy era africano. Sí. Afarensis. Sí, Afarensis. africano. ¿Afarensis o africano? Afarensis. Afarensis. Pues es que estamos un poco pegadillos. El Gary, Vale. el problema es que no se han encontrado muchos restos. Pues ahí está. Ya lo sabes, Rafa. Va a estar complicado ganar Alejandro, ¿eh? Va a ser difícil. No, a ver, esto va a ser un palizón. Vale. Los 4 siguientes. Es que no sé leerlo muy bien. Si hay alguno que no exista, dilo, porque yo he tenido que buscar profundamente para encontrar En tanto. eso consiste el juego, ¿no? Claro, ya, pero bueno, que a lo mejor hay 2 que no existen. Homo gautengensis, Gautengensis. de Sudáfrica. Homo georgicus, que yo creo que está claro. ¿Dónde? Homo indonesis, que este se encuentra en varias islas de Indonesia. No se han encontrado restos en varias islas, no hay una determinada concreta. Al menos es la información que he podido obtener. Y Homo rudolfensis, en el este de África. Rudolf Hens. ¿Cómo el primero, Dani? Gautengensis, Yo creo que es ese. Yo creo que es el Rudolf Hensis. ¿vale? Yo ahí tengo serias dudas porque el indonensis ese a mí no me suena de nada. Y el Pero que Indonesia primero... está lejos, coño, Alejandro, tío. Ya, tío, es que yo De ahí indonesio viene- cero, tío. De ahí viene Frank de la jungla. Claro. Voy a decir el indonensis ese, venga. Pues sí, es falso. Indonesis. Claro que eso lo sabe todo. Se lo sabe. Hace como que duda. Claro. hace como- ¿Y el primero qué coño es, tío? Pues un hombre de Sudáfrica. Que había por allí paseando un señor. Estos Un sudafricanos ponen Mandela nombres a antiguo. todo. Un antepasado de Mandela. Pues aquí ahora voy con los 4 últimos de este primer juego. De todas Ya. formas, Dani, perdona, pero
le has dado demasiadas explicaciones al tercero. Ya, es que quería. Digo, así despista, pero no. Ha sido peor, ha sido peor. No, pero existe el Homo georgicus ese, que lo tengo yo Sí, en el el tema Homo de la georgicus, oposición. Y flipas con él, tío. Claro, Rudolfensis, es que No, me Rudolf ha parecido maravilloso. Que... Rudolfensis. Ah, Rudolfensis. El Rudolfensis, sí, claro. Claro. El Homo Hitleriensis, ¿no? Homo Goebbels. Homo Goebbels. El Homo Goebbels. Como Ario. Los 4 últimos de este primer juego. Homo heidelbergensis, Sí. ¿vale? Homo, que es de Alemania, bueno, zona de Alemania, Europa, no voy a profundizar mucho más. Homo borneisensis, borneisensis, de la isla de Borneo. Vale. Homo floresiensis, de la isla de Flores. Y Homo rhodesiensis, lo encontramos en África. No te puedo especificar. Homo rodensis. O rodesiensis. Rhodesiensis. Ese que has dicho, ese. ¿Cuál era el...? Bueno, le toca a Alejandro, en verdad. Cayó la boca. ¿Cuál era el segundo, Dani? El segundo es Homo borneisensis, de la isla de Borneo. Voy a decir ese. Venga, vale. El último, ¿cómo se llama el último que has dicho, Dani? Rhodesiensis. Te estás haciendo más duro que cuando en Nahuatl, tío, me cago. Va a parecer que me he copiado a Alejandro, y en verdad un poco, pero... Tú habías votado lo mío, te acabas de pasar. No, cachondo, yo no he votado nada. Yo he dicho, yo te he imitado. Y he dicho como diciendo, el Homo ese. Sí, ese. Sí. Que es lo que parece que habías dicho. Ese, Dani, ese es el malo. Es que el hombre de Rodas, el Rhodesiensis ese creo que me suena un montón. Y el de la isla de Borneo no me suena de nada. Porque el de Flores sí y el primero también. Hombre, primero era Cascarón. Pues Isla de Borneo entonces, ¿no? Pues Isla de Borneo me lo he inventado. Lo que sí es verdad que... Dime que es el Rhodesiensis, el inventado. No, Isla de El Borneo. de Borneo. El de Borneo lo he inventado. No he dado ni una. No, es que es complicado. O sea, a mí me hubiese costado también. Bueno, en este ha ganado de calle Alejandro. Sí, ha acertado todo. 3. Y quiero decir también que animo a todo el mundo, de verdad, a ver el podcast que hicisteis sobre los aztecas, porque fue maravilloso escuchar a Dani. Sí, fue maravilloso también. La pronunciación. Dani lo pasó mal ese programa. Dani Nahual. ¿Cómo veis que hagamos la segunda parte? ¿Nos vais con tiempo? Sí. ¿Estáis todos bien? Sí, ¿no? Yo con ganas de revancha. Vale. Estamos ahora, aquí. como hemos hablado de enfermedades y aquí jugamos todo un poco con más... Que aquí Alejandro ha tenido un poco de ventaja, pero es para que vuelva a venir. Si el otro era Homo Impostor, este es Pandemia Impostora. Ha habido de 4 pandemias, una me la he inventado. Nunca ha existido. Vale. La primera, de las 4 primeras. COVID-19. No existe, o sea, no existe. Ahora se escucha una voz de Miguel Bosé. Vale, primera, peste de Justiniano. ¿Vale? Voy a explicar contextos chiquitos porque también me he inventado los contextos de las falsas. ¿Vale? Éramos en los años 541-549, arrasa con Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, a otras partes de Europa, Asia, África, durante el emperador Justiniano, ¿vale? Del Imperio Bizantino. Peste nubia. La tenemos durante la dinastía 25 o 25ª dinastía de Egipto. Como sabéis, esta dinastía era nubia. Entonces las tropas nubias trajeron la peste a Egipto y además esto influyó en que se le diese poca legitimidad a esta dinastía, hubo conflictos y demás, como tener la peste como casus belli, digamos. Gripe de Hong Kong. La pandemia de gripe de 1968, más conocida como la gripe de Hong Kong, fue una pandemia de gripe ocurrida en este año, como digo, a raíz de transmitida por el cerdo, que es un poco lo que hemos estado hablando de la zoonosis. Por último, gripe rusa. La pandemia de gripe de 1889 a 1890, también conocida como gripe rusa, que no hay que confundir con otra que hubo del 77 al 78 del siglo XX, que también se llamaba así. O sea, hubo 2 gripes rusas. Yo me refiero a la del final del siglo XIX. Puede que fuese un coronavirus bovino y bueno, era como un resfriado común, pero claro, en ese tiempo un resfriado común lo mismo te llevaba al otro bar. Y viajó desde San Petersburgo hasta Estados Unidos. O sea, tuvo una extensión muy grande.
¿Cuál os suena que nunca la padeció ningún ser humano? A mí, en verdad, la rusa esa no me suena mucho. Y la nubia... La nubia es que creo que lo he leído yo por ahí, pero no sé. Yo voy a decir la rusa. Que se hubiera inventado la rusa y que ha habido otra y Claro, que claro. viajó de San Petersburgo a Estados Unidos. Yo voy a decir la rusa, porque que viaje así justo a Estados Unidos el virus ruso es como muy casual, ¿no? Yo voy a decir la de Justiniano. La de Justiniano, ruso, bizantino y Alejandro. Pues está complicado porque yo de Nubia sí que he oído algo, pero me la jugaría a los rusos, no lo sé. Pues la pandemia rusa sí existió en estas dos formas. La de Justiniano sí, que también muy conocida. Y yo no sé si hubo una peste nubia, pero yo esto me lo he inventado totalmente. Y de hecho la estuve buscando. Y seguro que me suena un montón, pero si en Egipto solo había faraones y pestes, tío. O sea, pues yo que a lo mejor hubo una peste nubia, no lo sé, porque lo he estado buscando para no caer. Y no, pero en tal caso no generó un casus belli. Mira, viene la ambulancia por los nubios. Sí. Le he inventado todo el contexto histórico. Esas son las cosas del diferido. Pues ahí está, eso no existió. O sea, no hubo un enfrentamiento entre la nueva dinastía nubia porque traían la peste y era una forma de desacreditarlo. Eso me lo he inventado. En verdad, el truco está en la historia. Mientras más fantasiosa sea, más inventado es. Ahí está. Claro. Sí. Las siguientes 4 y ya finalizamos. Peste antonina. La peste antonina de los años 165 a 180, conocida también como la plaga de Galeno, que es quien la describió. Fue una epidemia de viruela o sarampión que afectó al Imperio Romano. Fue llevada por las tropas que regresaban de la guerra pártica de Lucio Vero en Mesopotamia. O sea, la trajeron los soldados, que es una cosa que suele pasar mucho. Y ahora pasa otra vez. Gripe española, 1918-1920. Algunos investigadores pues dicen que nació en Francia, en China, pero bueno, parece ser que la trajeron de la base militar de Fort Riley en Estados Unidos. O sea, que lo trajeron americano. Otra pullita a la evolución de los ingleses. Al eje anglosajón. En marzo de 1918. ¿Y por qué se llama española? Porque España era neutral durante la Primera Guerra Mundial y no censuraba la información. O sea, que no ha quedado ahí esa mancha. La siguiente, peste de Jaipur. La ciudad de Jaipur fue fundada en 1728 por el Maharaja Sawai Jai, que sería como el monarca indio, ¿vale? Sabes que como no hablamos en castellano me lío. Él era el gobernante de Amber y digamos que esas migraciones del norte, de la zona de Mongolia y demás, que además donde la peste endémica, la trajeron, ¿no? Y bueno, afectó temas de comercio y demás, como pasó con la peste en Europa y se extendió por gran parte de la India y de ahí a otras partes del mundo por las rutas caravaneras. Otra vez, por si se habían dejado a alguien. Estamos teniendo jaleo. Y la llamada tercera pandemia. La tercera pandemia de peste, también llamada peste de China, fue una gran pandemia de peste bubónica que comenzó en Yunnan, en China, en 1855. Y el emperador era Xianfen de la dinastía Qing y se consideró activa hasta 1960. O sea, duró más de un siglo activa. ¿Cuál era la primera? La peste antonina. La peste antonina. Estoy entre la antonina y la de la China. La tercera pandemia. Sí. Voy a decir la China. Vale. Yo creo que voy a decir la del Maharamindri. La de Maharamindri. El mandarino. Maharaja. Del Maharaja. Pues yo creo que digo eso. Vale. Yo me lo voy a jugar también a Jaipur. Creo que está muy lejos Jaipur, no sé. Pues está lejísimo, tan lejos que si llega a ser verdad no lo sabría. Jaipur me lo ha inventado. Era mucha fantasía eso. Sí, Era un poco tierra media, pero bueno, puede colar el tema de caravanas, tal, al final... Sí, sentido tenía. Sí. Yo me enteré de Maharaja Sawai Haishin ese mismo día. O sea, yo no sabía que este señor existía. Así que, bueno, este ha sido un empate, en realidad. Está bien. La verdad que menos yo, que no he dado pie con bola. Antonio y Alejandro sí han jugado bien.
Bueno, pues con esto, como siempre, damos punto y final al programa de hoy y antes de terminar, pues como no puede ser de otra manera, tenemos que darle las gracias a Alejandro por haber estado con nosotros y por haber participado en este programa, que creo que ha quedado muy redondo, que creo que ha sido muy interesante, probablemente de los más interesantes que hayamos hecho, porque no es un tema que suele tratarse, ¿no? No es como el otro día, que bueno, que habrá gente que le encante Carlomagno, ¿no? Pero es un tema mucho más común. Necesario también, explicado, pero es que... Claro. Pero esto es muy interesante, un tema del que se conoce poco. Y acercar la prehistoria a la gente. Exactamente. Así que muchas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Y un placer y súper bien explicado y de verdad que haya dedicado un viernes por la tarde. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, un placer haber estado aquí y conoceros y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, pues también os despido a vosotros, a Dani y a Antonio. Nos vemos en el siguiente programa. Pues lo dicho, nos vemos en el siguiente y un poco a colación de lo que hemos dicho al principio, lo dicho, tened cuidado de dónde veis, cómo veis las cosas, quién las dice, de qué forma, qué intereses hay. Cuidado con los bulos, que si en las Ucrania cosas lleva salen... pasando eso mucho tiempo, se lleva masacrando mucha población. Y si no salía en la tele era por algo, y si ahora sale es también por algo. Vamos a tener un poco de cabeza, vamos a darnos cuenta de las cosas. Y nada, hasta la semana que viene. Pues exactamente, lo dicho, nos vemos la semana que viene, bueno, dentro de 2 semanas. Eso, dentro de 2 semanas. Tenemos todavía el chip, parece, de la temporada pasada. Y nada, cuidaros mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.